Buenas tardes. Les voy a mostrar cómo se hace una pala con chapa, con un caño, la cinta métrica, el lápiz y reglas, que no hace falta que esté numerado, no, porque esto sirve para hacer la línea nada más. Bueno, vamos a empezar tomando las medidas. Sería más o menos de 23 por 24, me da justo acá. Hasta acá no, ahí sería 23 o 24. Vamos a marcar acá 23. Marcamos ahí. Y acá. Bueno. Acá, como dijimos, tiene que llegar a 24. Está medio deformada la chapa esta, pero con medidas sale todo justo. Ahí. Como ven, acá está la guillotina, que esto facilita cortar la chapa. El que no tenga, use una tijera, y si no, una moladora con el disco de corte. Sería ahí, justo en la línea. Vamos a cortar este pedacito. Y acá me está sobrando este. Bueno, aquí tenemos la medida. Bueno, acá vamos a hacer una medida de 3 centímetros. Vamos a hacerlo bien acá la punta. Y acá tiene que cerrar más o menos en medio centímetro. Vamos a hacerlo ahí. Lo mismo pasa con este otro paso. 3 centímetros en medio centímetro. Ahí. Luego vamos a hacer 4 centímetros y acá 4. Yo voy a trabajar con la regla. Sería ahí. Y vamos a trabajar desde acá hacia medio centímetro de allá. Con esta otra. Ahí y ahí. Bueno, como ustedes ven, esto tiene que cortarse de esta manera. Ahí. Y acá. Después esta otra acá. Y acá. No vamos a llevar la línea esta, sino más recto. Ahí está. Bueno, entonces agarro el martillo. Bueno, apoyamos en algo cuadrado. Yo apoyo en esto porque esto es fuerte acá. Lo doblamos. Si alguien tiene una plegadora es mejor, más fácil. Pero como es todo manual, esto artesanal, digamos. Ya doblé esta parte. Ahora doblamos esta otra. Y vamos hacia el otro lado. Acá se puede hacer con una morsa, ya que no me da para poder doblar la otra parte.
Entonces hacemos esto, corremos un poco, corremos, siempre respetando la línea que uno hace. Ahora vamos de vuelta para ya cerrarle el ángulo, digamos. Ahora vamos a encuadrar esta. Como ven, le he cortado las puntitas por las dudas que no lastime en todos los puntos acá. Ahora yo voy a la soldadura, que lo voy a hacer acá. Acá tenemos este caño, le vamos a hacer una marca. Le hacemos este corte para embutirlo acá. Ahí sería, ¿ves? Entonces va a ir todo soldado. Como ven, acá vamos a hacer la unión. Esto lo hago con autógena porque si lo hago con la MIG no me va a servir para agarrar el caño porque es muy fino. Bueno, como ven, la pala ya está soldada, tanto el caño, los vértices estos, y le puse esto con la misma chapa de estos, corté unas lonjitas, le hice un refuerzo y acá le hice un doble como para poder agarrar más fácil a la pala, y acá la reforcé con soldadura para que no vuelva al lugar o quebrarse. Esto falta acá doblarle un poquito acá. Para que pueda levantar más fácil la basura, digamos. Como ven, acá entonces esto hay que limpiarle con una lijita esta parte y vamos al proceso de la pintura. Acá he pasado un poquito la lija. Acá le pasamos un poquito de thinner con estopa para limpiarlo mejor la base, ¿eh? Con estopa, si no tiene estopa, un pedazo de trapo nomás, digamos, así. Vamos a la parte de la pintura ahora. Yo le doy blanco, el que quiera hacerlo le puede dar cualquier color, el que más le guste.
como han visto, ya está pintada la palita. Esto, obvio, es a criterio de cada uno, que la pinte como quiera, del color que quiera desear. Y ya está la palita. Bueno, si les ha gustado la palita esta, bueno, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, y si tienen alguna duda, les respondo en los comentarios. Hasta la próxima.